Bueno, como veis, tenemos una presentación para ver una serie de pasos previos de cómo complementar estos formularios. El formulario de solicitud, como sabéis, es una solicitud electrónica que emite la Comisión Europea y la pone a disposición para todas aquellas entidades que deseen una subvención del programa Erasmus+, que supongo que es el caso de todos ustedes. Vamos a hablar con detalle de este formulario porque es la única herramienta que tenemos para comunicarnos con el evaluador. Es muy importante que la complementemos con detalle, con cuidado, con tiempo y que la revisemos mucho, porque esa va a ser nuestra única tarjeta de presentación. Antes ha preguntado alguien si vamos a compartir. Sí, efectivamente estamos haciendo la grabación de este webinar para luego posteriormente colgarlo en nuestra página web. Luego os indicaré dónde va a estar toda esta información. Lo que queremos hacer con este webinar es facilitar la comprensión y el manejo del formulario y tratar de incidir sobre aquellos puntos que creemos que pueden ser especialmente importantes. Antes de nada, ustedes o vosotros habéis estado dando una serie de pasos. El primero, que seguro que habéis dado, ha sido estudiaros la guía del programa, la guía del 2017. Os indico que también ha habido unas adendas y unas correcciones, que las veis aquí, y están todas en nuestra página web. Ahora os indico dónde las podéis encontrar. Entonces, lo primero es conocer el programa y las posibilidades de las asociaciones estratégicas, tanto para el ámbito escolar como el ámbito de adultos, que son los temas de los que vamos a hablar. Por otro lado, tendremos que constituir un equipo de trabajo y diseñar un buen proyecto. Las asociaciones estratégicas buscan efectivamente la asociación y que esta asociación sea estratégica, que nos aporte a cada uno de nosotros una parte que nos enriquezca y que nosotros podamos crear un proyecto sólido. Por lo cual, la complementación de este formulario ha de ser, en la medida de lo posible, compartida. Nosotros debemos tener una serie de socios ya en este punto, porque, como sabéis, nos queda poco tiempo para solicitar y tenemos que comunicarnos continuamente con nuestros socios. Para ayudaros en esta tarea de rellenar el formulario, nosotros hemos creado una guía de solicitud, tanto para K201 como para K204, y también hemos creado unos formularios comentados para ambas acciones. Y por otro lado, también tenemos una guía técnica de complementación del formulario que nos da pautas técnicas. Esta está emitida por la Comisión. Nosotros lo que vamos a tratar en este proceso, como veis, primero conocemos el programa, luego creamos nuestra asociación y nuestras ideas y luego volcamos todo eso que tenemos en la cabeza y en el papel sobre el formulario. Tenemos que hacer que encaje. En la guía del programa nosotros hemos querido marcar algunas páginas que son de especial relevancia para las asociaciones estratégicas. Por un lado hemos marcado la página 9 que se compone de una introducción, una serie de apartados introductorios a Erasmus+, también los países elegibles, por otro lado las características generales, las prioridades, la elegibilidad, indicaciones sobre el presupuesto, todo ello con respecto a las asociaciones estratégicas, lo encontrarán en la página 120, entre la página 120 y la 138, y información en detalle sobre asociaciones estratégicas con algunos ejemplos y por último una sección de difusión y exploración. Vamos a ir a la página web para encontrar toda esta información de la que hablaba. Si accedemos a la página web, al CEPIE, nosotros vamos a encontrar que está dividida en distintos ámbitos educativos. Por un lado tenemos educación escolar, FP, superior y adultos. Nosotros, como sabéis, 201 nos ubicaríamos en educación escolar y en personas adultas sería 204. Vamos a entrar, por ejemplo, en educación escolar. La estructura es exactamente la misma para adultos y en esta caja roja encontramos una serie de entradas y nosotros ahora mismo nos
Nos vamos a fijar en esta, en formularios comentados. Aquí tenemos los formularios comentados de cada uno, ya compartidos, y tenemos el formulario comentado de K201 y, bueno, el K219, que no es lo que nos ocupa ahora mismo. Aquí será donde aparecerá la grabación de este webinar que estamos haciendo ahora mismo. Además, tenemos también acceso al formulario electrónico con el formulario K201 en español y en inglés, en ambas lenguas. La selección de la lengua del formulario dependerá de la lengua de nuestra asociación. Entonces, nosotros damos acceso a estas dos. Por otro lado, es importante saber dónde encontrar la guía. Aquí la encontramos en Erasmus Plus Convocatoria 2017. Y aquí tenemos la guía en inglés y en español y las correcciones sobre la versión que apareció publicada de enero, el 20 de enero. Estas son las correcciones que se encuentran disponibles solamente en inglés. La referencia del paginado que vamos a hacer en nuestra presentación siempre va a estar, se va a referir a la guía del programa en inglés. Siempre va a ser la que va a prevalecer. Si hubiera errores de traducción en alguna de las otras lenguas, no sería excusa. Lo que importa, la que va a prevalecer siempre es la guía en inglés. Continuando con esta introducción de pasos previos, otro paso muy importante es la obtención de un PIC. Todas las entidades participantes y solicitantes de las ayudas de Erasmus Plus deben tener un PIC, es un número de identidad. Hemos comprobado ya por la inscripción que todos ustedes tienen un PIC, por lo tanto no vamos a abundar en ello. En cualquier caso, llevaría bastante tiempo, pero tenemos una serie de enlaces e instrucciones detalladas en la web, en nuestra web, dentro de convocatoria y dentro de los apartados que les hemos indicado. Por otro lado, también en las jornadas que ha organizado el SEPI en diciembre, vamos a encontrar presentaciones que pueden ser de uso. De nuevo, nos volvemos a la página web. Y en esta sección, en jornadas, podemos hacer búsqueda de presentaciones antiguas. Iríamos a las jornadas del 2016 y en este apartado encontramos la sección de adultos, educación de personas adultas y educación escolar y también de nuevo de personas adultas. Aquí hubo un taller. Seguimos con nuestra presentación. Y los pasos previos. Es muy importante que una vez que tengamos nuestro PIC y tengamos nuestras ideas y queramos plasmar nuestro proyecto sobre un formulario de Erasmus Plus, tenemos que tener una serie de claves para diseñar. Tenemos que seguir una serie de principios. El principio de coherencia, por supuesto, nuestra solicitud ha de ser coherente tanto con el programa como con el ámbito educativo en el que estamos solicitando y con todas sus partes. Todas las partes de las que se compone el formulario han de ser coherentes entre sí. También tiene que ser coherente, por supuesto, con los objetivos que tenemos, con nuestros destinatarios, con las actividades, etcétera. Entonces, tenemos que seguir una serie de pasos de evaluación para ver si lo que nosotros estamos diciendo realmente es coherente dentro de la solicitud. Aparte de todos estos puntos que vemos aquí detallados, tenemos que establecer una conexión con las prioridades del programa. Todas las asociaciones estratégicas deben contribuir al menos a una prioridad horizontal o específica del sector. Aquí hemos marcado tanto de adultos como de educación escolar. Entonces, deberíamos elegir al menos una de las prioridades horizontales o una de cualquiera de los sectores del que estemos solicitando. Tenemos hasta un máximo de 3, luego lo vamos a ver.
Aparte del principio de coherencia, también tenemos que seguir observar un principio de proporcionalidad. Tiene que ser proporcional, sobre todo nuestra solicitud de actividades tiene que ser proporcional a nuestros objetivos y el enfoque ha de ser siempre global. Nuestro formulario de solicitud, decíamos al principio, va a ser nuestra tarjeta de visita, es nuestro proyecto presentado ante los evaluadores, es nuestro medio de comunicación. El evaluador va a contar con una serie de criterios de calidad que son públicos, los podemos consultar en la guía de expertos que está publicada también en nuestra web. Y estos criterios de calidad que se van a aplicar son estos 4 que vemos aquí: impacto y difusión, relevancia, calidad del equipo y calidad, diseño y ejecución. El impacto, como hablábamos antes, tiene una sección específica dentro de la guía y lo que busca es ver qué impacto, perdona la redundancia, va a tener tanto con los participantes más directos de nuestro proyecto como con los participantes de la organización. También impacto local, que se salga de nuestra organización, que rebase los muros de nuestra asociación, de nuestra institución y llegue hasta a nivel nacional, regional, nacional y por supuesto europeo. Tiene que haber un plan de difusión de resultados y un plan de sostenibilidad. Por otro lado, el proyecto ha de ser relevante, va a tener una puntuación máxima de 30 con unos objetivos realistas y relevantes, con análisis de necesidades, sea una propuesta innovadora y con un valor, por supuesto, añadido europeo, que el mismo proyecto no tendría sentido solamente con socios españoles. La calidad del diseño de la ejecución es también muy importante, es la calidad en el programa de trabajo, con coherencias, objetivos de actividades, metodología de calidad y con una adecuación al coste-beneficio. Hablaremos luego un poquito más adelante cuando hablemos del presupuesto de esto. Esto es una parte muy importante cuando diseñemos nuestro presupuesto. Y por último, por supuesto, la calidad del equipo. Se trata de una asociación estratégica, es decir, que cada socio ha de aportar algo a esa asociación y la distribución de tareas ha de quedar clara. Tiene que quedar clara los roles de cada uno, qué es lo que aportan y cuál es la cantidad de trabajo que van a tener. Por supuesto, tendremos que hablar de los métodos de coordinación que sean eficaces y de comunicación. Bueno, ya nos vamos adentrando al formulario. Hemos hecho un poco la vista general de que nos vamos a embarcar y tenemos las cosas muy claras sobre lo que queremos decir. El formulario, insisto, es nuestra tarjeta de visita, nuestra presentación y ha de ser y va a ser el continente del proyecto. Por lo tanto, tiene que estar bien estructurado. El formulario en sí ya está estructurado y nos va a obligar a ceñirnos a esos apartados. A veces tendremos la sensación de que nos estamos repitiendo, pero no es así, estamos viendo distintos ángulos. Siempre tendremos que dar la información que se nos pide en cada apartado. Este formulario es sólido y es pertinente tan solo lo que está escrito, nada que se pueda leer entre líneas va a ser relevante. Tiene que ser muy claro y muy sólido. No vamos a utilizar tampoco enlaces o anexos externos al evaluador, se va a ceñir exclusivamente a evaluar el formulario, nada externo va a ser evaluado. Debe utilizar un lenguaje claro sin referirse a jergas específicas ni utilizar siglas, porque el evaluador no tiene por qué ser conocedor de esto. Son muchísimos los proyectos que se presentan, algunos extremadamente específicos, y lo que queremos hacer es que nuestro formulario sea comprensible para cualquiera, no solamente para un experto en ese área específica. Tiene una limitación en su extensión a 5.000 caracteres, entendiendo caracteres también espacios y demás. Por lo tanto, debemos tener que ser sucintos a la vez que claros. Solo se admitirán solicitudes presentadas telemáticamente, no se va a aceptar ninguna solicitud en papel. Y al ser este un formulario electrónico, tenemos que entender que va a tomar forma a medida que lo vamos rellenando. Entonces, en función de la selección que vayamos haciendo, tanto del tipo de formulario que tenemos, del ámbito también educativo, va a ir tomando una forma u otra.
Con respecto a los aspectos técnicos del formulario, tenemos que resaltar que necesitamos siempre la versión última de Acrobat para poder realizar la complementación. La versión que nosotros recomendamos es la que compartimos aquí, de C, el Acrobat Reader. Tendremos que descargar el formulario correcto. Recomendamos guardarlo cuando tengamos conexión a Internet en nuestro escritorio. Y al ser un formulario dinámico, como decíamos, va a haber campos que se van a autocomplementar, campos que se van a crear a medida que vayamos seleccionando las cosas y otros que tenemos que completar de forma obligada. Siempre es importante que guardemos la información periódicamente y también que vayamos validando a medida que vayamos avanzando. Por si alguno no tenía claro, recordamos que la fecha límite de entrega es el 29 de marzo. Por favor, insistimos, no esperemos al último momento. La hora de cierre de la aplicación son las 12 horas de Bruselas. Aquellos compañeros nuestros de Canarias, por favor, recordad que va a ser la hora peninsular, las 12. Si alguno viera este error, que es un error técnico habitual, no es posible leer el formulario, esto se debe a que no estamos utilizando la versión más actualizada. Bueno, ¿dónde vamos a descargarnos nuestro formulario de solicitud? Vamos a nuestra página web, vamos al sector específico, ya sea de personas adultas o de educación escolar, a formularios electrónicos, como os indicaba anteriormente, y ya descargamos el nuestro. Os he presentado aquí los links. Nada más descargar nuestro formulario vamos a tener que reflexionar sobre algunos puntos muy relevantes. Antes hablábamos de los objetivos, etcétera. De nuevo os lo recordamos, las prioridades y temáticas de nuestro proyecto, cuál es el análisis de necesidades que hemos realizado. Tendremos que tener claro qué necesidades tenemos para poder seleccionar las prioridades y los objetivos, también para poder seleccionar las actividades, los resultados que queremos obtener y cómo vamos a medir ese impacto. Bueno, etcétera. Esto ya sería un poquito redundante, pero queremos que quede mucha constancia de la importancia de realizar todo esto. Vamos a adentrarnos, antes de ver el formulario en sí, vamos a adentrarnos en su estructura. Está dividido, como veis, por orden alfabético ABC en distintos apartados. El primero sería información general, este está autocomplementado. Y bueno, no se puede modificar, de hecho, y tiene una serie de recomendaciones. Luego en B vemos el contexto específico de nuestro proyecto, ahí seleccionamos el tipo de acción, el sector, a qué agencias lo vamos a enviar, las prioridades, sería el apartado C. En el apartado D nos describiríamos nuestras organizaciones participantes. En E haríamos la descripción del proyecto con todos los objetivos, sería un poco el corazón de nuestro proyecto. En F la preparación previa que se ha realizado para crear nuestro proyecto y luego en G tendríamos distintos apartados en función de lo que vayamos a seleccionar. De entrada todos vamos a tener un apartado de gestión y ejecución del proyecto, pero este apartado puede variar en función del tipo de acción que vamos a realizar. Por otro lado, también tendremos un espacio para las distintas actividades, ya sean productos intelectuales o eventos multiplicadores o actividades de formación. Estos tres apartados serían optativos y dependerían de nuestra selección. En H pasaríamos a seguimiento, impacto, difusión y sostenibilidad. Y aquí vamos a detenernos un momentito, realmente es referente al apartado G, hablaba de la selección de productos intelectuales como actividad o no. En los proyectos de innovación vamos a tener la posibilidad de seleccionar productos intelectuales, pero antes nos tenemos que plantear si realmente lo que nosotros nos proponemos realizar, esos resultados, son efectivamente productos intelectuales. ¿Y qué son productos intelectuales? Son resultados de gran calibre, de una calidad y un potencial de difusión enorme, y nosotros listaríamos este tipo de resultados como potencialmente elegibles bajo el epígrafe de productos intelectuales, la guía metodológica, el portal educativo
un curso de formación online, un tipo de software, un currículum profundo, una serie de bases de datos que requieran efectivamente muchísimo tiempo, mucha dedicación y que puedan ser difundidas en un público bastante amplio. Por otro lado, si nos planteamos realizar actividades transnacionales de aprendizaje, enseñanza y formación, las cuales también son optativas, nos tendremos que plantear realmente qué nos pueden aportar a nuestra asociación. Aquí compartimos el tipo de movilidades que se pueden realizar según los sectores. Están aquí marcados si son compatibles con el sector escolar o adultos. Y vemos que aquí hay algunas que solamente podrían utilizarse en el sector de adultos, escolar, disculpen. Por otro lado, queremos resaltar que para las actividades transnacionales de aprendizaje, en el caso de las solicitudes de buenas prácticas, solamente vamos a tener un máximo de 100 movilidades. Todas estas contarían dentro de ese cupo máximo y deben, insistimos, aportar un valor añadido. Continuando con la estructura del formulario, vamos a tener un apartado específico de presupuesto, que es el apartado I. A continuación, el resumen del presupuesto, y queremos resaltar la importancia de esto porque va a ser muchas veces la primera estación que el evaluador va a visitar. Ese resumen de proyecto nos va a dar la idea general de lo que pretendemos hacer. Luego, a continuación, tenemos la lista de comprobación, seguido de la política de protección de datos. En M tenemos la declaración responsable y, por último, los anexos y el apartado de envío. Con respecto al apartado de presupuesto, que es también bastante complejo, queríamos insistir en los distintos apartados que de nuevo van a tener que ver con la selección que hayamos realizado. Gestión nos va a aparecer por defecto y reuniones transnacionales, pero luego tendríamos una serie de apartados que nos van a aparecer de forma optativa si los hemos seleccionado. Productos intelectuales, que estaría vinculado a eventos multiplicadores, y luego actividades de formación, enseñanza, aprendizaje, necesidades especiales y costes excepcionales. Todos estos serían apartados que nos aparecerían, para los que podríamos solicitar ayuda en función de lo que nosotros planteemos. Y estos tres nos aparecerían solo si hemos ticado que los vamos a realizar. Muy brevemente os muestro un apartado específico que es el cálculo de distancias. En el caso de las movilidades y de las reuniones transnacionales, nosotros siempre vamos a tener que aportar la banda de distancia. Para ello tendremos que acceder a la calculadora de distancias disponible de la comisión. Introduciríamos el inicio y el destino y aquí nos haría el cálculo. Bueno, luego más adelante veremos cómo voy a utilizar estas cifras. Con respecto a los anexos que mencionaba del apartado N, en el caso de 201 y 204 vamos a tener 3 anexos que tendremos que adjuntar a nuestro formulario. Por un lado está la declaración responsable firmada por el representante legal de la institución coordinadora. Insistir en que estos son 2 páginas. Cuando nosotros firmamos un documento no podemos enviar solamente la firma, tenemos que enviar lo que estamos firmando también. Por favor, recordad que nos tendríais que adjuntar ambas páginas. Los mandatos de cada uno de los socios firmados individualmente con el coordinador. Entonces, en estos mandatos lo que hacen nuestros socios es ceder la responsabilidad y la firma del convenio y la recepción del presupuesto, de la subvención en el coordinador. Y por último, el cronograma. El cronograma es muy importante también porque en él detallamos los pasos que vamos a ir dando, cómo va a ir progresando nuestro proyecto, y el evaluador necesitará ver esto para poder tener una idea clara de vuestro planteamiento. Vamos a recorrer juntos el formulario. Esto digo juntos, no solo juntos vosotros y nosotros, sino juntos vosotros con vuestros socios. Es muy importante
que vosotros compartáis en la medida, como decía antes, en la medida de lo posible con vuestros socios el formulario para que puedan contribuir y aportar y corregir aquellos errores que pudiera haber también en su información, tanto de su entidad como en su presupuesto. Vamos entonces al formulario. Para descargarlo nos hemos ido a la sección correspondiente. Volvemos, en este caso vamos a entrar en Educación de Personas Adultas, formularios comentados, y aquí tendríamos el formulario de solicitud. Yo ya me lo he descargado y lo he descargado en el escritorio, y aquí está, bueno, he abierto los dos, 201 y 204. Lo primero que os decía es esta información general. Se insiste en que esto es telemático, etcétera, hay una serie de pautas. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es esta: ¿en qué ámbito va a tener más impacto nuestro proyecto? En este caso, hemos seleccionado el formulario de K204, Asociaciones Estratégicas para la Educación de Personas Adultas, en su versión más reciente, que es la que está disponible en la web, y por tanto aparece por defecto Asociaciones Estratégicas de Educación de Personas Adultas. Si nosotros queremos escolar, tendríamos que habernos descargado 201 y, como veis, tiene un aspecto distinto. Hay una serie de párrafos que no aparecen en el 204. Y sobre todo nos indica aquí en la parte superior que esto se trata de asociaciones estratégicas para la educación escolar. Es muy importante que recordemos esto, porque un formulario que no sea correcto, si nosotros queremos solicitar para educación escolar y lo estamos haciendo en educación de adultos, no va a resultar elegible. Bien, nosotros ya hemos seleccionado qué asociaciones estratégicas queremos, de qué ámbito, y ahora nos surge la siguiente pregunta: ¿queremos de desarrollo e innovación o de intercambio de buenas prácticas? Si nosotros marcamos intercambio de buenas prácticas, no nos va a dar opción de solicitar productos intelectuales ni, por supuesto, eventos multiplicadores. Vamos, por tanto, a desplegar seleccionar desarrollo e innovación para que nosotros luego podamos ir seleccionando las otras partes. Tenemos la convocatoria de 2017, ronda 1, que es única, y la fecha límite, nos recuerda aquí, es el 29. Con respecto al idioma, nosotros tenemos un listado aquí de lenguas en las que podemos cumplimentarlo. Normalmente se va a seleccionar la lengua del país de la asociación, pero si queremos lo podemos rellenar en español, por supuesto. El título del proyecto, vamos a seleccionar uno. Yo voy a ir rellenando los espacios así, pero vosotros tendréis que poner el título. El título es muy importante porque nos da un resumen de nuestro proyecto. Ya al evaluador le da una idea de qué campos vamos a cubrir. Podemos seleccionar podemos elegir un título en inglés y un acrónimo, pero esto no es obligatorio. Como veis, hay cajas de distintos colores. Las rojas son de obligatoria complementación, mientras que otras no. Las otras, hay campos grises que están ya autocompletados, los campos blancos son optativos. La fecha de inicio, esta fecha ha de estar entre el 1 de septiembre del 2017 y el 31 de diciembre del 2017. Nunca un proyecto puede empezar más tarde del fin del año de la convocatoria. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el 1 de septiembre y vamos a terminarlo. Va a tener una duración de 24 meses y entonces automáticamente ya nos calcula el 31. A medida que vamos a ir avanzando, vamos a validar para evitar cualquier tipo de problemas a medida que vamos avanzando. Nos indica que no hemos rellenado el siguiente campo, no pasa nada, aceptamos y seguimos. El nombre legal de la organización, también podemos incluirla. Y la identificación va a ser la Agencia Nacional Española. Nosotros lo vamos a enviar a España, ya que nuestros coordinadores
son españoles. De nuevo validamos y nos dice que no hemos rellenado la prioridad. Las prioridades, hablábamos antes que habrá horizontales y específicas para el sector. En este caso tenemos el formulario de personas adultas y por defecto nos abre esto. Entonces nosotros vamos a seleccionar inclusión social y a la vez también vamos a añadir otro. Tenemos un máximo de 3 y de nuevo vamos a seleccionar dentro de personas adultas en este de mejorar y ampliar la oferta de oportunidades, por ejemplo. Aquí tendremos que explicar por qué hemos seleccionado estas prioridades, que recordamos han de ser coherentes con nuestra solicitud. Bien, ahora ya entramos en el apartado de instituciones y tendremos que rellenar los PICs de nuestros coordinadores, que sería el coordinador de nuestro proyecto. Compramos PIC y se nos autocarga, el ayuntamiento de Sestao, y hay una serie de campos que vemos que están vacíos. Si nosotros quisiéramos completar o corregir alguna de esta información, tendríamos que ir al URF. Vemos que este apartado no está completado en el URF y por tanto lo tenemos que seleccionar. Aquí vamos a elegir que es una institución de gobierno local. Organismo público local, organismo público sí sin ánimo de lucro. Este apartado es muy importante porque nos va a dar información, le va a dar información al evaluador sobre la elegibilidad de este centro, de este coordinador. En la parte de experiencia también vamos a tener que poner mucho énfasis en la calidad de esta institución y lo que pueda aportar a nuestra asociación. Aquí hablamos de la experiencia y aquí indicamos si ha participado antes o no. Esto no va a contar, algunos nos habéis preguntado si un evaluador va a contabilizar mejor o peor si esa institución ha tenido proyectos anteriores. No importa, el que no haya tenido experiencia puede aportar bastante a la asociación. Entonces, aquí vamos a decir lo que es verdad, si sí o si no. Si no, pues lo dejamos así. Si sí, nos va a desplegar un apartado en el que nosotros vamos a hablar de las experiencias previas. Vamos a decir que Sestao no ha tenido nunca un proyecto y aquí vamos a ir rellenando información de si es un señor o una señora. El tratamiento no es obligatorio. Es su nombre, apellidos, departamento al que pertenece, el cargo, etcétera. El correo electrónico, aquí nos gustaría resaltar que es recomendable que el correo electrónico sea siempre corporativo, que no haya correos personales, porque este va a ser la vía de conexión del CEPIE el CEPIE de cualquier institución, porque todos estos datos quedan en nuestra base de datos de la comisión. Estos datos siempre van a ser oficiales, no personales. Lo mismo nos sucede con la persona de contacto. Vamos a utilizar correos, direcciones de correos que sean, por ejemplo, aquí puede ser un jefe de departamento, etcétera. Y el correo electrónico siempre ha de ser corporativo. Número de teléfono también. Vamos a validar para ver si lo hemos rellenado todo bien. Correo electrónico no hemos puesto nada. Tiene que tener formato de correo. Este campo nos obliga a rellenarlo con formato de correo electrónico.
Bien, ya saltamos al siguiente socio. Vamos a rellenar sus datos. Comprobamos, y esta es otra institución española. ¿Puede haber más de un socio español? Por supuesto puede haber más de un socio español. Lo que tenemos que tener siempre es 3 entidades, es un mínimo de 3 entidades de distintos países. Entonces puede haber 2 socios españoles y otros 2 socios de fuera, que va a ser el caso nuestro. Aquí tenemos que seleccionar la institución, es una asociación, bueno, no es exactamente el caso. Vamos a continuar. Rellenando para pasar al tercer socio, que sería nuestro socio número mínimo, perdón. De nuevo repetimos todos los mismos pasos que hemos dado con el socio coordinador. Tenemos que repetir con cada uno de los socios a los que estamos dando de alta. Este campo debería ser numérico, pero no lo es. Y volvemos al tercer socio, que va a ser un país distinto. Es un socio belga. Volvemos a repetir todos los pasos una vez más. Bien, aquí volvemos un poquito para atrás porque tenemos 3 socios, pero realmente no tenemos 3 socios. No estaría nuestra asociación completa porque, si recordamos, tenemos un socio español. Por lo tanto, tenemos que añadir socio para tener nuestro cuarto socio. Y terminamos con este socio que va a ser, en este caso, británico. Bueno, yo no les estoy dando a ninguno experiencia previa de aquello de abreviar, pero vamos aquí, como decía, tenemos que seleccionar lo real, el caso. Si han tenido experiencia previa, está muy bien. Si no la han tenido, tampoco pasa nada, porque nos puede aportar mucho. Ya no necesitaríamos más socios, estarían nuestros 3 países representados, y en el caso de innovación nos da la posibilidad de además tener socios no formales, aquellos que no van a tener una ayuda presupuestaria, van a estar involucrados de forma no formal y no van a tener ninguna subvención, pero sí nos pueden aportar bastante al proyecto. Por ejemplo, en caso de pilotaje, evaluación externa, etcétera. Insisto, esto solamente
este apartado solo nos aparecería si tenemos un proyecto de innovación. Si es de buenas prácticas, no vamos a tener este apartado. Podemos hablar de otras instituciones en la parte de participantes o de impacto. Ya hemos llegado al apartado E, que sería nuestro apartado quizás, bueno, es el corazón, hablaba antes de nuestro proyecto. En él vamos a tener que detallar información sobre nuestros objetivos, nuestras necesidades, los tipos de destinatarios. También tendremos que hablar de en qué modo nuestro proyecto es innovador. Vamos a tener que describir cómo se han seleccionado a los socios y aquí hay diferencias entre si hemos seleccionado innovación o buenas prácticas. Si hemos seleccionado innovación, no vamos a tener este apartado, que es la distribución de tareas, porque cada socio va a tener una serie de tareas, mientras que si tenemos un proyecto de buenas prácticas no nos van a aparecer estos apartados, van a ser diferentes. Lo que sí que tendremos en todos será la selección de las temáticas y de nuevo podemos hablar de temáticas, podemos seleccionar hasta 3. Hemos elegido esta. De oportunidades. Bien, lo que nosotros nos estamos planteando en este proyecto ficticio es realizar una plataforma para personas con bajos recursos o inmigrantes que puedan participar de la sociedad. Entonces les vamos a dar una serie de una formación en línea que les pueda facilitar el aprendizaje de competencias básicas. Aquí vamos a indicar los resultados esperados. Estos no son los resultados tangibles, digamos. Bueno, aquí estarían tanto los resultados tangibles como los no tangibles. Si son los tangibles, serían los que irían a cargo de gestión e implementación. No tendría la partida específica de productos intelectuales. Sobre los participantes, es muy importante que expliquemos cómo vamos a seleccionar e implicar a estos participantes. La selección de estos participantes ha de ser siempre transparente. Seguimos con la descripción del proyecto. Vamos viendo disculpen. Al validar me ha dicho que no he rellenado ninguno de estos campos. Vemos que esto siempre hay que realizarlo. Por eso es muy importante que vayamos validando a medida que vayamos avanzando en el formulario. Aquí diremos si tenemos participantes con menos oportunidades, en este caso sí, y vamos a decir que, por ejemplo, los participantes que van a tener menos oportunidades van a ser, 50 en total, y aquí indicaremos que son alumnos con diferencias culturales, obstáculos sociales, por ejemplo, y bueno, podemos seleccionar distintas categorías. ¿Cómo se va a apoyar a estos participantes para que puedan participar? Pues tenemos que explicar qué ayudas se les van a dar. Solamente vamos a tener ayuda económica si seleccionamos discapacidad. Aparte de estos participantes directos que van a participar en nuestras actividades, ¿cuántas personas que no reciban apoyo financiero específico van a beneficiarse? Pues aquí podemos decir todos los números que queramos de las instituciones. Queremos hacer un balance de aproximadamente cuántas otras instituciones y cuántos otros participantes se puedan lucrar. Es un número aproximado. Y aquí describimos cómo vamos a implicar a estas personas. Por último, hemos terminado el apartado E, vamos a pasar al apartado F, que es toda la preparación. Esto es muy importante porque nos habla de la calidad de la asociación. ¿Con qué actividades hemos estado
qué actividades hemos implementado, qué acciones hemos estado implementando para poder comunicarnos con nuestros socios y para desarrollar el proyecto. Pasamos al siguiente apartado, que es la sección de ejecución y gestión del proyecto. Aquí hablamos de cómo se va a organizar el proyecto en el apoyo de subvención solicitada. Con la parte de gestión. La parte de gestión va a ser el mínimo que vamos a solicitar, es gestión en general, para todo aquello que no tenga su partida específica. Aquí vamos a hablar de la metodología del proyecto, los objetivos, la frecuencia y el lugar de las reuniones transnacionales. Esta parte también es muy importante y tendrá que verse reflejada en el cronograma. Tenemos que ver qué reuniones transnacionales vamos a tener. Normalmente vamos a contar con la asistencia de uno o dos, un mínimo de uno, por supuesto, de cada uno de nuestros socios. Y las reuniones han de ser siempre transnacionales. Es decir, si recordamos, tenemos 2 socios españoles. ¿Se podría reconocer una reunión transnacional si solo están presentes los socios españoles? No, en ningún caso. Las reuniones transnacionales han de ser transnacionales, es decir, contar con la presencia de los socios de otros países. Aquí de nuevo describimos el proceso de cooperación. Vemos que los apartados son bastante claros en su descripción. Hablamos de que describe de manera asegurada un control presupuestario y adecuado. Aquí hablamos de cómo vamos a gestionar el tiempo y nuestro dinero, nuestras cuentas. Evaluamos el seguimiento. Aquí hablamos de que las actividades y los indicadores de progreso que vamos a poner en marcha para la evaluación. Esto de nuevo son apartados todos ellos muy importantes y que tenemos que reflexionar en conjunto con nuestros socios. En este apartado me voy a detener un momentito porque hemos encontrado muchos problemas dentro de las asociaciones estratégicas. A veces nos asociamos con socios que no conocemos y estos socios pues a veces nos pueden resultar un poco complicados porque tienen unas exigencias o tienen una manera de ver el mundo de una manera distinta. Entonces puede pasar que nosotros perdamos un socio. En esta asociación que estamos planteando aquí, en la que hay 2 socios españoles y 2 socios extranjeros, si nosotros perdiéramos un socio extranjero, nuestro proyecto se vendría abajo porque ya no tendríamos representación o podría entrar en riesgo nuestro proyecto. Entonces tenemos que calcular muy bien qué acciones vamos a llevar a cabo para que esto no suceda. Por lo tanto, hemos tenido que tener una conexión y una comunicación muy estrecha con nuestros socios. Tenemos que confiar en ellos y ellos en nosotros también. Tiene que ser una asociación basada en la confianza. Y también es muy importante que dejemos las cosas plasmadas por escrito, sobre todo con respecto al reparto de tareas y del presupuesto, los plazos de pagos. Aquí nosotros recomendamos que los socios, aparte del mandato, que los socios creen un convenio interno para el cual ustedes pueden poner sus propias condiciones, en el que desglosen las tareas y también el reparto de presupuesto. Aquí en este apartado también vamos a hablar de si vamos a utilizar las plataformas en línea que ofrece Erasmus Plus, como puede ser EPAL en el caso de adultos, School Education Gateway para escolar o Twinen, de nuevo para escolar, sobre todo. Bien, ahora ya, como nosotros antes hemos seleccionado que íbamos a hacer un proyecto de innovación, tenemos productos intelectuales ya marcados porque nos da esa posibilidad. Si hubiéramos pedido buenas prácticas, este apartado no existiría. Nos daría, la única opción que nos daría sería actividades transnacionales. ¿De acuerdo? Entonces la numeración aquí va a poder cambiar en función de lo que nosotros hayamos seleccionado. Nosotros vamos a decir que sí, que queremos un producto intelectual y entonces se nos despliega todo esto. De nuevo, es muy importante los títulos que vayamos a utilizar, que quede claro, y la descripción ha de ser tan detallada como podamos, con elementos hablando de la innovación que aporta este proyecto, este producto. También aquí vamos a hablar de la división del trabajo, cómo se van a distribuir las horas de dedicación, la fecha en la que vamos a empezar a trabajar en él. Si nuestro proyecto iba a empezar en septiembre, pues digamos que vamos a empezar, por ejemplo, en octubre, después de la reunión transnacional,
y lo vamos a estar realizando durante unos meses, hasta diciembre, por ejemplo. Los idiomas, aquí podemos añadir los idiomas en los que vayamos a trabajar, por ejemplo en español, y el medio, pues podemos seleccionar qué tipo de medio vamos a utilizar, si va a ser un archivo, una base de datos, un DVD o lo que quiera que vayamos a trabajar. También podemos seleccionar otros, va a ser en este caso un recurso interactivo. Siempre nosotros tenemos que marcar una asociación que va a liderar la actividad. Como vemos, nos ofrece la posibilidad de etiquetar cualquiera de las 4 que son las socias. Nosotros hemos elegido el coordinador y esto no importa a la hora del reparto de horas. Una cosa es la persona, la institución que lidera, y otra cosa es las instituciones que van a estar compartiendo horas. Obviamente la que lidera va a tener que tener horas, se va a poder imputar horas, pero no va a ser necesariamente la única. Entonces aquí es donde vamos a ir añadiendo las instituciones que van a participar. En este caso, las 2 instituciones que tienen alumnado. Vamos a validar. Y aquí describimos, no habíamos rellenado este campo, así que nos avisa de nuevo. Vamos a validar. Y ya pasamos a los eventos multiplicadores. ¿Nosotros queremos eventos multiplicadores? Pues sí, creemos que es importante que nuestro producto sea difundido, y lo vamos a hacer de nuevo en España, que es la organización. Encontramos a España. Describimos el evento, cómo va a ser. Esta parte, los eventos multiplicadores, hemos de recordar que se van a tratar de eventos en el formato en el que nosotros queramos. Podemos describirlo aquí, pero nunca vamos a dar ayuda para... nunca vamos a dar ayuda para un proyecto, para unas ayudas individuales. Las ayudas van a ser específicamente para el proyecto en sí, para el evento en sí. Vamos a poner de fecha el día 12 de mayo del 19. Disculpadme, hay un error aquí. Realmente nuestro proyecto tiene que tener más duración. Nuestro producto intelectual va a tener más duración, va a tener distintas fases, y lo vamos a terminar en enero del 2019. Tenemos un único producto y tenemos un único evento multiplicador, pero podríamos añadir más. La organización que va a liderar los productos incluidos va a ser este que hemos marcado, y la institución que va a liderar es esta, pero van a participar todas. De nuevo, aquí podemos elegir que participen todas o no. No van a tener ayuda nuestros socios, porque nuestro evento multiplicador realmente es para entidades que están fuera de nuestra entidad. No son entidades que están dentro, porque ellos ya conocen nuestro proyecto. Se trata de dar la difusión fuera del proyecto. Entonces, nuestros compañeros de Almería o de antes no van a tener subvención para participar en este evento. Aquí, como veis, podemos añadir producto o eliminar producto. Añadir evento o eliminar evento. El título del evento. Y seguimos avanzando. La fecha de finalización del evento va a ser el propio día 12 de mayo.
Aquí las actividades de formación, nosotros no tenemos previstas ninguna actividades de formación, lo vamos a hacer todo en línea, pero podríamos quererlas. Si dijéramos que sí, tendríamos el menú desplegable parecido al de las otras actividades, procesos intelectuales, y tendremos que ir rellenando el tipo de actividad. Es muy importante que veamos en este menú desplegable que tendremos que seleccionar el campo al que va dirigido, si es adultos, y esto es desplegable, no se elige por defecto. Y tenemos tres posibilidades dentro de adultos: la movilidad combinada de educando de adultos, que sería combinar por ejercicios online, las estancias de enseñanza, formación de larga duración del profesorado y las actividades de formación conjunta de corta duración del profesorado. Entonces, de alumnado solo podríamos tener una formación combinada. Nosotros hemos dicho que no queremos, en escolar tendríamos una selección distinta de actividades, tendríamos, como veis, alguna más. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros no vamos a seleccionar actividades de formación. Seguimos avanzando y pasamos al siguiente apartado, que es el de seguimiento e impacto. Y aquí de nuevo, si recordamos, tenemos 30 puntos para este apartado. Entonces, es muy importante que describamos muy bien qué es lo que queremos, cómo vamos a medir el impacto, tanto en nuestra organización como fuera, y qué aspecto creemos que va a medirlo, que va a tener impacto, disculpad. También dentro de este apartado de H encontramos la sección de difusión. No solo vamos a tener impacto, sino que además vamos a difundir. Todas las asociaciones estratégicas están obligadas a difundir en una plataforma, la plataforma de resultado de proyectos, pero esto no quiere decir que nosotros no vayamos a utilizar otros medios. Aquí nos recuerda que el Erasmus establece libre acceso a todos los materiales desarrollados a través de sus proyectos, por lo tanto nosotros tenemos que garantizar el libre acceso a través de, por ejemplo, distintas licencias de libre acceso que existen. Y aquí también hablaremos de cómo vamos a garantizar ese acceso. Estos campos, como veis, son en blanco, por lo tanto los podemos rellenar o no, no son obligatorios. También la sostenibilidad es muy importante para el programa Erasmus Plus. Un proyecto tiene que poder seguir vivo de algún modo fuera de la financiación, más allá de la financiación de la Unión Europea. La Unión Europea quiere asegurarse que lo que financia tiene una duración y se mantiene. Entonces aquí tendremos que hablar de cuáles de las actividades, qué resultados de los que hemos desarrollado van a seguir manteniéndose en el tiempo. Hemos llegado al resumen. Hablaba antes de que esta es una parte muy importante porque es a veces uno de los primeros apartados que el evaluador va a ver. Aquí lo vamos a poner en español y en inglés, porque nuestro formulario es en inglés, en español. Si nuestro formulario hubiéramos seleccionado la lengua inglesa, no nos daría dos apartados, porque obviamente el resumen aparecería ya en inglés. Este resumen también es el que se va a volcar en la plataforma de resultados cuando nosotros se nos dé de alta, bueno, cuando nuestro proyecto se apruebe y se nos dé de alta. Bien, ya hemos llegado al resumen de las organizaciones participantes, que veis que se nos ha autocargado. Tenemos dos instituciones españolas, una belga y una del Reino Unido. Y pasamos al apartado de presupuesto. Aquí es donde realmente vamos a plasmar toda esa conexión entre nuestros objetivos y lo que nosotros pedimos, y esto ha de ser muy coherente. Y el presupuesto se evalúa del mismo modo que se evalúan todos los contenidos. Un presupuesto desproporcionado va a dar de resultado una nota baja.
A ver, nosotros habíamos elegido en el resumen de presupuesto, disculpadme, el apartado aquí. Nos lo hemos saltado, claro. El apartado I es nuestro apartado de presupuesto y aquí es donde nos aparece, como os decía, el resumen de nuestras entidades con una cantidad de dinero ya autocargada. Nosotros no tenemos que calcular nada. Tenemos los TICs de las instituciones, tenemos la organización solicitante, que sería el coordinador, y los socios. Al coordinador le correspondería el doble por mes que a las instituciones socias. Se nos abre el apartado de reuniones transnacionales, porque esto se da por defecto, pero no es necesario que nosotros lo pidamos. Si nosotros no queremos realizar reuniones, las podemos hacer también de forma virtual. Esto es un presupuesto que se puede solicitar, es voluntario. Nosotros recomendamos que las reuniones tengan en cuenta de nuevo una coherencia, que si tenemos que discutir ciertas cosas, pues se haga en común, en conjunto. Por lo tanto, vamos a solicitar una reunión transnacional a la que va a asistir España con una banda de distancia de entre 100 y 2.000 kilómetros. Esta sería la primera reunión que va a tener lugar en Almería. Entonces, aquí asistirían 2 españoles. Aquí es donde voy a solicitar, voy a referirme a mi nota. Nosotros ya hemos estado realizando un presupuesto, como habéis visto, y hemos visto que hemos planteado una reunión, un total de 4 reuniones para esta asociación. La primera tendría lugar en noviembre del 2017, acogiendo el socio español, y asistirían 2 personas de cada centro. En este caso vamos a solicitar 2 españoles, luego solicitaremos 2 de Bélgica y 2 del Reino Unido. Vamos a colocar el presupuesto con cada uno de los socios para que sea más sencillo. La segunda reunión va a tener lugar en el Reino Unido y de nuevo vamos a solicitarla para el Ayuntamiento de Sestao con 2 participantes, y aquí la banda de distancia sigue dentro de esta horquilla. Una más va a tener lugar en la sede del socio belga con 2 participantes del Ayuntamiento de Sestao, y la banda de distancia se mantiene aquí. Entonces nos lo va calculando de forma automática. Ahora pasamos al socio de Almería con 2 participantes. El socio de Almería, como si recordamos, acoge la primera reunión y luego va a asistir a la reunión que tendrá lugar en la sede del socio del Reino Unido, en la reunión que va a tener lugar en la sede del socio belga y en la reunión final que tendrá lugar en la sede del coordinador. Por último, el socio británico va a asistir a la reunión que tendrá lugar en Almería con 2 participantes, a la reunión que tendrá lugar en el Reino Unido, por supuesto, no necesita ayuda, a la que tendrá lugar en Bélgica, de nuevo con 2 participantes, y a la reunión que tendrá lugar en Sestao con 2 participantes de nuevo. Como vemos, cada uno de los socios solicita 3 reuniones. Nos ha separado, tenemos el Ayuntamiento de Sestao, va a solicitar 2 participantes por reunión y va a asistir a Almería, al Reino Unido y a Bélgica, y lo mismo sucede con cada uno de ellos. Obviamente, cuando nosotros somos sede no tenemos ayuda.
Con respecto a los productos intelectuales, si recordamos, teníamos uno que lideraba el Ayuntamiento de Sestao, es el producto O1, y aquí tenemos que seleccionar qué categoría profesional vamos a tener. Entonces, aquí vamos a seleccionar profesores investigadores y las horas de trabajo de dedicación que va a realizar la líder sería 80 días de trabajo. Y nos calcula automáticamente en función de del cargo y del país. También hemos dicho que va a participar la entidad belga con profesores. La entidad belga va a dedicar 10 horas. La española, disculpa, son 20 horas. La española va a dedicar también con profesorado 20 horas. Disculpa, son 40. Solo tenemos un producto intelectual. Y ya estaría nuestro producto intelectual calculado. El socio español el coordinador tiene 80, los otros dos van a tener un total de 160 horas cada uno. Los eventos multiplicadores hemos dicho que vamos a solicitar un evento multiplicador, lo sumamos aquí, va a tener lugar en España. El Ayuntamiento de Sestao va a ser el único que va a tener financiación y aquí nos pide que digamos cuántos participantes locales va a haber y cuántos participantes extranjeros. Insisto, los participantes extranjeros nunca van a ser nuestros socios, van a ser entidades externas al proyecto. Estos números tendrán que ser iguales a los que nosotros hemos indicado en el apartado de eventos multiplicadores. Los productos, en este caso, disculpadme, en las actividades, si fuera el caso, si nosotros hubiéramos indicado que queremos tener actividades de formación, el número que nosotros tendríamos que indicar debería ser igual o inferior. El número tiene que coincidir, tiene que ser coherente con lo que nosotros hemos indicado en el apartado descriptivo. Bien. Pasamos a necesidades especiales. Hemos dicho que nuestros participantes tienen necesidades, pero no son necesidades especiales, no tienen ninguna disfunción y tampoco vamos a solicitar ningún coste excepcional. Si nosotros deseáramos solicitar costes excepcionales, tendríamos que indicar a qué país y siempre teniendo en cuenta la explicación de por qué es necesario que nosotros pidamos costes excepcionales. Como insistimos en que son costes de excepción, la asociación en sí ha de tener las instituciones necesarias para realizar lo que queremos hacer, pero si no lo tiene, es posible contratar servicios que irían a cargo de costes excepcionales y nosotros solo podríamos reclamar el 75% de estos servicios teniendo en cuenta también costes de amortización. Entonces, si nosotros necesitamos comprar algún producto que vamos a utilizar durante la duración del proyecto, solo podríamos solicitar ayuda para la duración del proyecto. Nosotros no queremos costes excepcionales, por lo tanto lo vamos a dejar ahí. Bien, me había saltado ese paso, teníamos el resumen del proyecto, tenemos la traducción, tenemos el resumen de las organizaciones y también tenemos el resumen del presupuesto. Tenemos que revisar que efectivamente todo esto encaja. Al Reino Unido no le corresponden productos intelectuales para el caso del producto, su participación no va a contribuir en horas, pero entendemos que la descripción de la distribución de tareas, el Reino Unido nos va a aportar algo. Entonces aquí tendremos que explicar por qué no va a participar en los productos intelectuales.
pero sí podrá participar por supuesto podrá intentar estar presente en los eventos multiplicadores. ¿Cómo podemos hacer que alguien esté presente en los eventos multiplicadores de nuestros socios? Es muy común que organicemos actividades de reuniones transnacionales paralelas a los eventos multiplicadores para que así podamos asegurarnos la participación de nuestros socios y puedan ellos también contribuir con sus aportaciones. Bien, tenemos la subvención calculada, volvemos a validar. Y aquí tenemos la lista de comprobación. ¿Hemos utilizado el formulario oficial de la solicitud clave 2? Sí. ¿Hemos cumplimentado todos los campos relevantes del formulario? Sí. ¿Hemos seleccionado la agencia nacional? Sí. ¿El formulario de solicitud se ha cumplimentado en una de las lenguas oficiales? Sí, etc. Y aquí tenemos esta parada, los anexos, todos los documentos son relevantes. La declaración responsable firmada por el representante legal, está tal y como está indicado en el formulario, el nombre de la persona que hemos dicho que es el representante legal, tanto nuestra como de nuestros socios, ha de ser el mismo que aparece en la declaración, en el mandato, disculpad. En el caso del coordinador, la declaración responsable firmada por el representante legal también ha de ser la misma que aparece en el formulario. El mandato sería el de los representantes de los socios. Además, también tenemos que incluir el cronograma, como hemos dicho, y este ha de ser coherente con lo que solicitamos. Todas las organizaciones participantes se han encargado de los documentos que se aprueban en el portal de participantes, que también lo tenemos que revisar. Nuestros socios tienen que comprobar que así es y que es correcto. Y además aportamos toda la información financiera que es necesaria en caso de evaluación de capacidad financiera. Cumplimos con los plazos de envío, recordemos no dejarlo para el último momento y guardamos el impreso en la copia cumplimentada. Nosotros tendremos que ir guardando a medida que vamos realizando el envío, la complementación, y pasamos el apartado de política de protección de datos, la declaración responsable, aquí la tenemos, nosotros la tendríamos que imprimir y firmar con la firma electrónica preferiblemente. Aquí pondríamos los anexos que nosotros vamos a añadir. Vamos a poner, por ejemplo, este anexo y tendrá un título, no se puede adjuntar. Aquí tendríamos que ir añadiendo los anexos y finalmente haríamos el envío. Tendríamos que validar los datos, el envío se hace siempre en línea y finalmente imprimiríamos el formulario completo. Todas las indicaciones del proceso de envío saldrán en los cuadros que nos aparecerán aquí.